Bien, hermanos, es un placer para un servidor decirles a todos feliz sábado. Dios les bendiga. Siempre es un gozo cuando nos encontramos con estos motivos, sobre todo en el día del Señor. Un servidor tiene el privilegio de andar de banquete en banquete cada sábado y ser inspirado al ver el interés de quienes le permiten al Señor tocar sus corazones. Vengo del Ecuador y del Perú. Cada sábado, repito, es una nueva delicia, especialmente en el Perú, pues vi una vez más lo que el Señor hace en los corazones y cuando hay real interés de buscarlo, cómo se hace todo tipo de esfuerzo. Allá en una fundación que hay, Roca de los Alpes, que queda en la selva del Perú, llegaron hermanos de 20 o 25 horas. Luego, de repente dijeron, nos vamos con usted. Iba a otro lugar que llamaba Pichanaki. Un grupo de hermanos, los que venían de Trujillo, dijeron, queremos seguir escuchando y nos vamos con usted. Yo no sabía si habían hecho arreglos o no con los hermanos. No conocían a nadie, se fueron conmigo. Y yo llegué con ellos. Pensé en Jesús con los discípulos, que Jesús llegaba con 12, ¿verdad? Por lo menos. Y bueno, yo no sé si se sorprendía a la gente donde llegaba y tenían que esperarlos y todo, en qué situaciones se ponían. Pero allá llegaron los hermanos. Regresé a la fundación por un día para salir a otro lugar y encontré otros hermanos que habían venido desde Arequipa a unas 20 horas también, que habían venido porque querían escuchar y entonces dijeron, nos vamos con usted. Y se fueron conmigo para la próxima ciudad que iba, que era Huancayo, y estuvieron ahí el fin de semana. Y cuando terminé, entonces se regresaron conmigo hasta Lima y siguieron rumbo y bueno, yo ya venía para acá. Pero sorprendido de ver cuando realmente hay hambre y deseo de conocer lo que el Señor dice. Eso nos ayuda a entender que si bien no es el tiempo el que nos debe mover, sin embargo, por razón de nuestra debilidad, el Señor nos invita a conocer el tiempo. Porque Él sabe que como humanos eso tiene un factor de ayuda, repito, nuestra debilidad. Por eso es que dice en Mensajes Selectos, bueno, leímos un versículo de meditación, de que los días son malos, que el tiempo es corto, ¿verdad? Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. La sierva del Señor dice que en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 475, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias. Y parece que algunos que no tienen la luz que nosotros tenemos, por lo menos en algunos respectos, como que entienden mejor el tiempo en que vivimos. A ver si comparto lo que leemos en Maranata, en la página 66. En la página 66 de Maranata nos dice lo siguiente. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de autoridad y confianza, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. ¿Quiénes dicen que reconocen eso? Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de autoridad y confianza. Como si hubiera leído esto el 30 de noviembre del 2015, en la cumbre de París, donde las Naciones Unidas determinó la reunión para una vez más afrontar y
dialogar respecto al problema del medio ambiente y la destrucción del planeta, el entonces secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo: señores, recuerden, le hablaba a los presidentes del mundo y a los primeros ministros, señores, llegó el momento de el consenso y el compromiso. Y luego dijo algo: se acabó el tiempo de coquetear con el desastre. Se acabó el tiempo de coquetear. Y estaban ellos hablando, y están hablando de una situación aquí física del mundo, en la situación física del mundo. Se acabó el tiempo de coquetear con el desastre. ¿Sabemos qué es coquetear? ¿Sabemos qué es coquetear? ¿Jugar? ¿Jugar? ¿Por qué juega la gente? ¿Por qué coquetea? ¿Cuándo coqueteamos? Por lo menos dos razones. Mi hijo, de 2 años y un poco más, jugaba con una serpiente, no sé aquí cómo se llama, en Colombia se llama talla X. Estaba en el garaje de la casa, y cuando la señora que nos acompañaba lo encontró, estaba feliz con la serpiente. Estaba jugando, estaba coqueteando. ¿Por qué jugaba con esa serpiente? 2 años. Bueno, el señor obró, no pasó nada. Tuvimos que rápido venir y matarle el juguete y no le gustó. ¿Por qué coqueteaba? Por ignorancia. Otra razón para coquetear es porque como estamos jugando, entonces, cuando querramos dejamos de jugar o tomamos la cosa en serio. Sí, pero seguimos jugando otro rato. Porque nos creemos dueños de la situación. Nosotros somos los amos de la circunstancia y por lo tanto podemos jugar un poco más. Bueno, aquí hablando de las cosas del mundo, los estadistas que leímos aquí, los hombres que ocupan puestos de autoridad y confianza, han dicho: se acabó el tiempo de coquetear con el desastre. Nosotros, hermanos, si quiero esta mañana hablarles con el corazón en la mano. ¿Cuántos años llevamos nosotros como adventistas del séptimo día aquí en el planeta? Ustedes y yo tenemos suficiente luz a través del espíritu de profecía, que si, por ejemplo, y esto lo digo y es una advertencia para mí, ¿verdad? No para acusar a ninguno en el pasado, ellos ya no viven, ya sin duda que cada uno tiene su situación resuelta con el Señor. Pero si el pueblo adventista de 1888 hubiera dejado de coquetear y hubiera recibido ese mensaje que llegó, que era el mensaje que llenaría toda la tierra con la gloria de Dios, de acuerdo a lo que escribió la sierva del Señor, ¿en cuántos años máximo Cristo habría venido? ¿Qué escribió ella en el deseado de todas las gentes en 1898, 10 años después? Cristo ya había venido. O sea, en 10 años, después de que el pueblo hubiera dejado de coquetear, en máximo 10 años, Cristo habría venido. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Cuando yo reviso el ministerio de Cristo y lo comparo con mí y digo: disque ministerio, digo como Job, me arrepiento en polvo y ceniza. 3 años y medio del ministerio de Cristo fueron suficientes para cambiar el mundo. Otro ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, las mayores evidencias muestran que apenas pudo desarrollar el ministerio 6 meses. En 6 meses Juan el Bautista preparó el camino y cumplió la misión de la vida. Y preparó el camino para la venida de aquel a quien estaba preconizando. En 6 meses. Hermanos, se acabó el tiempo de coquetear.
con la salvación, de coquetear con la palabra. Es tiempo de que la palabra sea real, viva y determinante en nuestras vidas. En esa dirección vamos ahora a tener un estudio que tiene más características de clase lo que vamos a exponer en esta mañana. Hay tres parábolas que nos ilustran la situación de toda la humanidad. La primera está en Mateo 25, 31 al 33, de las ovejas y los cabritos. Luego tenemos a Mateo 13, 24 al 30, el trigo y la cizaña. Y luego tenemos Mateo 25, 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos rápidamente a hacer mención por lo menos a la primera y nos detendremos más en las dos siguientes. La parábola de las ovejas y los cabritos. En la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿cuánta humanidad está contenida? A ver, cuando leemos Mateo 25, 31 al 33, y aquí está citado la primera parte del versículo, por lo menos en la primera parte del texto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros. Ahora la sierva del Señor comenta: así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de las Olivas la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos plazas. Muy bien. Ahora, las ovejas y los cabritos, entonces es una parábola que funciona ¿para qué época? ¿O cuándo? ¿Cuántas clases en toda la humanidad estará reunida en cuántos grupos? En dos. ¿Cuándo va a ser eso? En el día final. Ahora mismo no hay dos grupos. ¿Cuántos grupos habrá hoy? ¿Alguien recuerda? El apóstol Pablo nos dice en Romanos cuántos grupos hay hoy. Toda la humanidad en este momento está dividida en tres grupos. Romanos 6:12 nos habla de los que están bajo la ley y los que están bajo la gracia. Y en el capítulo 7, versículo 10 nos dice de una gente que está sin ley. Entonces, todos los habitantes del mundo actualmente están agrupados en tres grupos: sin ley, bajo la ley y bajo la gracia. No hay más, no hay otro. Pero en el día final no va a haber sin ley, ni bajo la ley, ni bajo la gracia, sino va a haber solamente ¿qué? Los grupos, ¿verdad? Y están ilustrados aquí con las ovejas y los cabritos. Muy bien. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 13, 24 al 30, y no la vamos a leer toda, vamos adelante, más adelante a ver algunos detalles. Ustedes la conocen bien, esa parábola, ¿verdad? Parábola del trigo y la cizaña. Ahora, la pregunta en este momento sería: ¿qué segmento de la humanidad representan el trigo y la cizaña? Es una parábola destinada para ilustrar la condición de ¿quiénes? ¿Cómo? Del pueblo de Dios. Muy bien, de la iglesia. ¿Sí? Y leemos textualmente la comprobación en el escrito de profecía. Palabras de vida del maestro, página 49. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios. ¿Está bien? Avancemos. Las prudentes y las fatuas, o sea, las 10 vírgenes, ¿a quiénes representarán? ¿Ah? Bueno, vamos a ver. A todos los integrantes de la iglesia.
¿El trigo y la cizaña a quién representan? ¿Y las 10 vírgenes? También a la iglesia, pero vamos a ver, ¿cómo no? Vamos a ver qué diferencia hay. Porque ¿para qué dos parábolas exactamente iguales? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Aquí tenemos que nos dice, mientras Cristo estaba sentado mirando al grupo que esperaba al esposo, con todos sus discípulos, la historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia. Y al final del párrafo otra vez nos dice, tal ocurre con la iglesia. Ahora, pregunto, ¿y cuál será entonces la diferencia entre las 10 vírgenes y el trigo y la cizaña? Si la cizaña, pues, se parece a las fatuas, ¿verdad? Más o menos podríamos decir fatuas y cizaña, y prudentes y trigo, ¿verdad que? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas dos, repito, parábolas para el mismo asunto? Muy bien. Aquí encontramos una diferencia. Leyendo en el mismo libro, nos dice que Cristo contó la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia que viviría ¿cuándo? El trigo y la cizaña, ¿desde cuándo han existido y desde cuándo han funcionado? Hubo apenas una iglesia que no hubo sino solo trigo. Antes del pecado. El Señor dijo, donde haya 2 o 3 en mi nombre, allí estoy. Y en el Edén habían 2. Y Cristo estaba ahí. O sea, había iglesia. En esa iglesia no había sino solo trigo. Pero tan pronto se pecó, ¿qué entró? Y desde entonces, ¿cuándo no ha habido cizaña? Desde que nació Caín, apareció la cizaña y algo muy triste, muy lamentable, pero cuéntenme, hermanos. ¿Y qué ha sido mayoría, el trigo o la cizaña? A través de toda la historia, ¿qué ha sido mayoría? ¿El trigo o la cizaña? Por lejos, ¿verdad? Y sabemos eso muy bien. Podíamos demostrarlo con muchos puntos de la inspiración bíblica. Muy bien. Ahora, la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida, hablando en términos ya de los nombres, porque de paso, ustedes recuerdan por ahí nuestro amigo Palmer, desde el video aquel hace un par de años, Tony Palmer, el anglicano, no sé si se acuerdan, me parece que murió por ahí. Él nos hizo el favor de decirnos cuántos ismos cristianos que en ese momento existían. ¿Cuántos dijo él? ¿Se acuerdan? Él dijo de 33,000. 33,000. Muy bien. ¿Cómo se llama esta iglesia precisamente antes de su segunda venida? Que, por ahora tomémosla, está representada por la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo se llama? Muy bien, en la Biblia se llama la Odisea, correcto. Y ya el nombre no bíblico, sino actual en el mundo, ¿cómo se llama? ¿Ah? Sí, correcto, militante, pero, claro, y llamamos adventista del séptimo día. ¿Por qué? Interesante que las 10 vírgenes, fíjense, las 10 vírgenes, ¿por qué son vírgenes? Y entramos en un repasito. ¿Qué es eso de ser vírgenes? ¿Ah? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Palabra del Gran Maestro, página 337? A partir de la 336. Dice, son vírgenes porque profesan una fe pura. Se les llama vírgenes porque tienen la verdad doctrinal. ¿Estamos bien? La verdad doctrinal. En otras palabras, las ovejas que hay y que son de otros rediles, que el Señor dijo que tengo ovejas en otros rediles, no están contempladas en esta parábola.
Porque esas ovejas de otros rediles guardan el domingo con toda honestidad y son convertidos y son verdaderos hijos de Dios. De hecho, ustedes todos han leído que la hermana Joy dice que la gran mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en las iglesias protestantes. Dice en la católica también hay muchos, pero ella dice bien claro ahí en el evento de los últimos días. La gran mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en las iglesias protestantes. ¿Correcto? Pero no son vírgenes, porque no tienen la verdad doctrinal. Entonces, eso es lo que significa ser vírgenes. Una fe, una doctrina de la verdad correcta. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas cosas. Y por favor, tengan sus Biblias en Mateo 25. Tengan sus Biblias ahí porque vamos a ver detalles. Vamos a hacer un repaso rápido de los diversos aspectos. Bueno, ya mencionamos por qué son vírgenes, ¿cierto? Bien. ¿Cuántas salieron a recibir al esposo? Bien. ¿En qué consiste la salida para recibir al esposo? Ahí en la Biblia no la encontramos muy clara ni explicada. No sé si alguno de ustedes la recuerda. Para saber qué es, tenemos que recurrir al primer cumplimiento de esta parábola. Porque esta parábola se cumplió ¿cuándo? 1844. Y la hermana White dijo, me ha sido mostrado que la parábola de las 10 vírgenes se repetirá al pie de la letra. Recuerden que era para ilustrar la experiencia que viviría la iglesia precisamente antes, ¿sí?, de la segunda venida. Y para 1844, empezando con la primavera, se esperaba que Jesús venía. Entonces había la inminencia de su segunda venida. Y ahí se cumplió, en primer lugar, la parábola de las 10 vírgenes, en primer cumplimiento. Pero, como el Señor no vino aquí a la tierra, entonces la parábola se vuelve a cumplir al pie de la letra. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, que dentro de ese cumplimiento, entonces estamos diciendo en qué consiste y en qué consistirá la salida para recibir al esposo. Y aquí empezamos con un elemento muy, pero muy importante que ya nos marca diferencia, nos empieza a marcar diferencia entre la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del trigo y la cizaña. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 444. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Muy bien. ¿Está claro? Las vírgenes, la salida de las vírgenes. Las 10 vírgenes son la gente que se compromete en una obra de reforma. Esa es la gente que está simbolizada en la parábola. El que no se compromete a una obra de reforma está localizado en otra parte. No está en esta parábola, nos toca buscarlo en otra parte. ¿Está bien? ¿Por qué? Y eso es inspirado, Conflicto de los Siglos, página 444. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida, está hablando del mensaje del primer ángel, correspondía a la salida de las vírgenes. Sigamos aclarando términos. Las fatuas, por lo tanto, son miembros adventistas del séptimo día que participan junto con las prudentes en una extensa obra de reforma. Porque las fatuas salieron a recibir al esposo o no. Y la salida para recibir al esposo es una extensa obra de reforma. Entonces las fatuas también participaron de esa obra de reforma. Salieron a recibir al esposo. ¿Está bien? Ahora, vamos a investigar por alguien que viene a nuestra mente y nos causa unos interrogantes. Bueno, antes de eso, miremos unas características de las fatuas. Y ya les dije una palabrita que falta ahí. La clase representada por las vírgenes
fulanas, no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. ¿Esa descripción será de prudentes o será de fatuas? Ahí falta una palabrita, hay unos puntos suspensivos. Y dice que esos que están descritos ahí no son hipócritas. ¿Qué más? Manifiestan que respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. ¿Esos descritos ahí serán prudentes o fatuos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos ahora a leer completo colocando la palabrita a ver de qué está hablando la inspiración. ¿Alcanzan a ver? La clase representada por la Virgen de Fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. ¿Quiénes? Fatuas. Ahora, las prudentes con mayor razón, por supuesto. Pero es que las fatuas es gente que no es hipócrita, que manifiesta respeto por la verdad, la ha defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Entonces aquí estoy yo, aquí está Juan Campos, un adventista del séptimo día. Si yo soy hipócrita, si yo no me comprometo con la extensa obra de reforma, yo soy adventista del séptimo día. Pero si soy hipócrita, no me comprometo con la extensa obra de reforma y entonces digo, entre otras cosas, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y a mí me encanta, es el restaurante de Levítico 11. Dios creó un restaurante para su pueblo, Génesis 1:29 y el 3:18. Es el restaurante que Dios creó. Pero en el barco que llegará al puerto, en ese barco que las 7 mujeres construyeron cada una sus barcos, en ese barco Dios colocó un restaurante, Génesis 1:29, y luego le agregó el 3:18. Pero a la gente le gustó más el restaurante de Levítico 11, que lo hicieron más grande y así atrajo más pasajeros del barco, de ese crucero. Así es de que si yo pertenezco a uno de esos que soy hipócrita, que no me comprometo en la obra de reforma, y de paso al decir obra de reforma no estamos hablando de ninguna institución, ¿entienden? Porque hay instituciones que tienen ese nombre. No estamos hablando de una institución, por favor. Cuéntenme. La Odisea, en la Biblia, ¿la Odisea qué es? ¿Una institución o una condición? Pues cuando hablamos de reforma, no estamos hablando de una institución. Estamos hablando de una condición. ¿Está bien? Muy bien. Así es de que yo digo, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Dios mira el corazón, no mira la ropa. Dios conoce mi herencia pecaminosa, no puedo cambiar, en pecado me concibió mi madre. Es imposible alcanzar la victoria sobre el pecado. Si yo no respeto el sábado, ni siquiera exteriormente, ni siquiera tengo cuidado con la recepción del sábado y la despedida del sábado, respetar ese horario, ni siquiera el horario. Si la salida al campo es opcional y para el tiempo la ley dominical, ¿seré yo prudente o seré fatuo? Ni fatuo, porque acuérdense que el fatuo ¿qué? El fatuo no es hipócrita, el fatuo respeta la verdad, la defiende, el fatuo se ha también metido en una obra de reforma. Así es de que con estas características yo estoy por fuera de esta parábola. En este caso soy ¿aquí en Argentina usan eso? NN. Soy un NN. Vamos a ver dónde me encuentran. Pero en esta parábola ya quedé por fuera de esta parábola. Bueno, ¿será que me encuentran en la de los cabritos
¿Y las ovejas? No, no, porque esa es para el día final. Esa parábola es para aplicarla cuando hayan dos clases. No es para aplicarla ahorita, ovejas y cabritos, para ser bien estrictos con el texto bíblico. Entonces, no me queda otro recurso que buscar en el trigo y la cizaña, a ver si me encuentran allá en la cizaña. A ver si me encuentran en esa parábola. Porque en la de las 10 vírgenes ya no existo. ¿Está bien? ¿Están siguiendo? Muy bien. Ahora, para entender esto, y yo no sé los hermanos aquí argentinos, porque yo veo aquí una mecanización tremenda. Para entender la parábola del trigo y la cizaña, tenemos que saber cómo es que se cultivaba el trigo. No aquí en Argentina ahora cómo lo cultivan, con las combinadas. Tenemos que conocer el proceso manual. Si no, no vamos a entender esta parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? Un servidor el Señor va preparando cosas que uno no sabe. Yo estuve en la niñez unos 4 años en campos donde se cultivaba trigo de manera manual, como en los tiempos bíblicos, muy parecido. Entonces, me quedó un poco más fácil entender esto, por esa razón. Resulta que con el trigo nace una maleza, ¿verdad? Lo que en la parábola dice que es cizaña, que por supuesto no se puede arrancar porque entonces va a ser un desastre y va a arrancar todo por pareja. Así es de que toca dejarla ¿hasta cuándo? Hasta la cosecha. Porque es muy parecida. Correcto. Cuando ya se dio la espiga, entonces, con una hoz, que es un serrucho así semilunar, entonces se toma la espiga, se coge, ¿verdad?, con una porción de paja para poderla coger, se corta, se forman lo que se llama gavillas y se lleva a la era. Yo les estoy hablando en lenguaje colombiano. La era es una pared circular, es un círculo cerrado, una pared cerrada, más o menos de una altura de 80 a 90 centímetros. Y entonces se tira allá adentro esa espiga con el pedacito de caña que lo acompaña. Y si hay un caballo y un sistema como de trapiche para poner el caballo a dar vueltas y que entonces con el sistema de trapiche vaya dándole vuelta y vaya desprendiendo el grano, pues se hace. Si no hay caballo y sistema de trapiche, sencillamente con un garrote a madera, a garrote, se desprende el grano de la paja, ¿correcto? Ahora quedó la paja y el grano desprendido. Ese proceso de desprender el grano de la paja se llama trilla. Y entonces ahora ya quedó desprendida la paja, quedaron pedazos de paja, ¿verdad? Así, con un bieldo o tenedor, se mete, se sacude y esa paja se bota afuera. Y cuando se ha sacado la paja, quedó ahora el trigo con pajitas más pequeñas y quedó revuelto el grano vano y el grano que sí tiene contenido. O sea, granos que salen vanos, que no tienen por dentro nada, sino apenas el cascarón. Al cosecharlos no se sabe, al trillarlos no se sabe. Eso se sabe es en el zarandeo. Después de la trilla, como ya sacamos la paja, ahora cogemos el grano, lo metemos en la criba, en el zarando, y lo zarandeamos, y ahí entonces ocurre la separación final entre el grano verdadero y el grano que apenas era grano por fuera, pero no tenía nada por dentro. ¿Correcto? Escuchen. La cizaña no va a sufrir ni trilla ni zarandeo. La parábola dice claro, cuando cosecharon, no le dijo, traigan la cizaña aquí a la era, a ver qué le sacamos, traigan la cizaña para probarla. No, la cizaña queda en el campo y que la listen para ser quemada. Porque lo que toca traer para probar es lo que tiene apariencia, no lo que de una manera abierta no tiene apariencia. ¿Estamos entendiendo? El zarandeo es para las fatuas y las prudentes, no para la cizaña. O sea,
para los que se hayan comprometido en una obra de reforma. Y que se han comprometido, entonces toca saber si se comprometieron desde adentro, si es un asunto genuino, si es un asunto resultado de la verdadera conversión, si se han rendido al Señor, o si simplemente fue porque lo hicieron de manera humana y había la facilidad de tomar una reforma desde el punto de vista externo y humano. ¿Está bien? Así es que eso es lo que ocurre en esta situación, en este caso. Muy bien. Lo que hay que probar es la obediencia. No hay que probarle nada a la desobediencia. Entonces, insisto, hay que probar si la obediencia es genuina, si viene del corazón o no viene del corazón. Así es de que me han encontrado ustedes ahora en donde estoy ubicado. Pues si soy hipócrita, si no participo de una obra de reforma, si pues tomo livianamente el asunto de la victoria sobre el pecado, entonces ¿qué soy? ¿Fatuo? No, ni fatuo. ¿Qué soy? Cizaña. Y estoy en el campo listo para ser quemado. Muy bien. Bueno, un poquito más entonces con estos aspectos de las 10 vírgenes. ¿Cuál fue la diferencia fundamental? Esto último. ¿Cuál es la única diferencia entre las fatuas y las prudentes que presenta la parábola? Bueno, ahí está y ustedes la saben. ¿Sí? La diferencia entre las fatuas y las prudentes, ¿cuál fue? El aceite, correcto. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, por supuesto. Muy bien. Ahora, otras preguntas. ¿Cuándo consiguieron, y por favor miren sus Biblias, a ver si podemos aquí, porque entramos a unos aspectos muy, pero muy interesantes. ¿Cuándo consiguieron el aceite las prudentes? ¿Antes de dormirse o después de dormirse? ¿Miraron sus Biblias? ¿Están seguros? Correcto, en las Biblias aparece el registro del aceite antes de dormirse. Pero, si las vírgenes consiguieron el aceite antes de dormirse, entonces el Señor da el aceite para que nos vayamos a dormir. Por eso, pero la pregunta es, dice todos durmieron. La pregunta que en ese momento estamos haciendo es, como las prudentes hicieron provisión de aceite, que las fatuas no lo hicieron, la pregunta es, ¿cuándo recibieron ellas el aceite? ¿Cuándo hicieron la provisión del aceite? ¿Antes de dormirse o después de dormirse? La pregunta. ¿Ah? Ok. Si decimos que antes de dormirse, entonces yo estoy preguntando. ¿Dios da el aceite para que se vaya a dormir la persona que recibe aceite? No. Entonces no fue antes. No pudo ser antes. La Biblia no está siempre escrita en orden. Y aquí hay un punto que no está escrito en orden. Igual que, para citar un solo ejemplo de tantísimos que podíamos citar, Apocalipsis 12. Y estoy abriendo una ventana, no se me vamos a ir por ese tema, un ejemplo. En Apocalipsis 12 usted encuentra la descripción de la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, del dragón que estaba ahí, que la mujer estaba embarazada, iba a dar a luz un hijo varón, el dragón que estaba haciendo listo para devorarlo. ¿Cuándo se cumplió eso del dragón listo a devorar un hijo varón de la mujer? Jesús, ¿con qué situación? Perfecto, muy bien. Y sigue describiendo a partir de ahí. Y dice que entonces que el hijo varón fue al cielo, ¿no? Fue arrebatado, el dragón no pudo matar, pues bueno, sí lo mató físicamente, nosotros lo entendemos, no pudo destruir al hijo varón. Entonces se ensañó contra la mujer.
y dice que a la mujer le fueron dadas alas de águila para que vaya al desierto, donde tiene lugar escogido por Dios para que se le sustente 1260 días. Y enseguida el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y peleaban el dragón y sus ángeles. Entonces, eso fue según si el relato está en orden, eso fue después de 1798 que hubo la batalla en el cielo. ¿Me están entendiendo? Dimos un salto, regresamos. Aquí en las 10 vírgenes ocurre igual. Yo sé que ahí, al usted leer, dice que cabecearon todas y se durmieron. Y antes de eso dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, si seguimos el relato como está ahí, parece que sí, que recibieron aceite antes de dormirse, pero ya vamos a leer que no fue así. Vamos a leerlo bien claro. Y ya he dado un ejemplo de los órdenes bíblicos que no siempre van exactamente en su secuencia como aparece en el texto. Muy bien. Bueno, antes de mirar eso, déjenme preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el clamor o grito de medianoche que despierta, vamos a ver a quiénes, que despiertan a las vírgenes? A unas vírgenes. ¿Cómo? El clamor de medianoche, el grito de medianoche, aquí viene el esposo. Cuénteme, en el primer cumplimiento, ¿cuál fue el clamor de medianoche? En 1844. Estaban reunidos el 12 de agosto en Exeter, en un congreso. Ya se terminó el último día y la gente estaba lista para irse cuando llegó a todo galope un jinete con ese caballo que echaba babasa. Frenó el caballo. Ninguno se mueve, por favor, tengo un mensaje para el pueblo. Era una persona bien conocida, bien respetada, el hermano Samuel Snow. Cristo no había venido en la primavera. Algunos se fueron, etc. Pero los que realmente han buscado al Señor, dice, afirmaron sus pies en la roca. Sin embargo, y ahí se cumplió la demora, sin embargo, en la demora, su fe no vaciló, pero su devoción, dice el hermano White, su devoción y ardor menguó un poco, menguó. Se siguieron haciendo los congresos, y ese era uno de los congresos o encuentros que dicen ustedes. Llegó el hermano Samuel Snow y en una presentación de 2 horas demostró el error de que por cual Cristo no había venido en la primavera, y demostró que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Era 12 de agosto. Faltaban 70 días para que Cristo viniera. En 70 días hubo el clamor de medianoche. El esposo vino. Entonces, la historia se repetirá al pie de la letra. Indiscutiblemente que el clamor de medianoche va a ser la lluvia tardía. Indiscutiblemente. Y eso está comprobado por el Espíritu de Profecía. Ustedes lo saben. Pero hay una chispa inicial. Hay una chispa que produce eso. Hay una chispa especial que va a producir ese asunto. ¿Cuál será? Muy bien. ¿Correcto? Ya vamos a ver. Leamos lo que constituye, a ver, antes de, ya lo dijeron, pero pregunta. Dentro de todos los eventos proféticos que nosotros tenemos revelados y que se están cumpliendo en este tiempo del fin, ¿cuál es el evento profético que como adventistas nosotros tenemos como la evidencia más contundente de todas de que Cristo viene pronto? ¿Cuál es? Claro que sí, vamos a comprobarlo.
Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Así es de que el grito, por supuesto, o sea, yo he comparado, y bueno, esta es una conclusión de un servidor, yo he comparado el decreto dominical, el grito dominical, con el 12 de agosto, lo que pasó el 12 de agosto, que fue cuando el pueblo dijo, es en serio, y ya se dio, y ya está aquí, quedó demostrado en el tablero, ¿verdad? Demostrado en el tablero de que era el 22 de octubre de 1844. Por supuesto, no tenemos ahora fechas, pero con el decreto dominical, si alguien pensaba que el Señor se demora, con el decreto dominical le toca aceptar que no se demora, que el fin está cerca, porque es lo que la inspiración enfatiza. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo fue el despertar de las vírgenes. Pregunto. A ver, repasemos. ¿Cuántas eran vírgenes? ¿Qué significa ser virgen? Una fe pura. Doctrina correcta. Bien. ¿Cuántas salieron a recibir al esposo? ¿Cuántas se durmieron? Déjenme decirles, de paso, y no tengo tiempo de mostrarles cada punto, algunos pues ustedes lo tienen y lo comprueban, hubo una diferencia en el dormir. Mientras que las prudentes cabecearon, las fatuas se acostaron a roncar. ¿Está bien? Y hay una diferencia que usted se duerma con la mano en el volante, cosa que no debe ser, ¿verdad? Pero que se duerma usted estando en la acción, pero el cansancio, bueno, qué sé yo, y que usted cabecee a que se acueste a roncar. ¿Correcto? Pues para empezar hay esa diferencia. Ahora, como las vírgenes prudentes apenas estaban cabeceando un poco, entonces ocurrió algo muy interesante. Pero antes de eso, miremos este elemento, porque forma parte de ese paquete. No podemos, a ver si analizamos esta cita. Palabras del Gran Maestro, página 340. No podemos estar listos para encontrar al Señor, despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí, y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. A ver, ¿qué dice ahí? No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oiga el clamor. ¿Y hubo gente que estaba lista cuando se escuchó el clamor o no? Claro, las prudentes. Las prudentes, acuérdense que las prudentes tenían aceite. Entonces, si aquí dice que no podemos estar listos si nos despertamos cuando se escuche el clamor, y las prudentes se despertaron cuando se escuchó el clamor que venía el esposo, hay una contradicción. Necesariamente las prudentes tuvieron que despertarse antes, porque el que se despierte cuando se escuche el clamor, dice, no puede estar listo. No sé si sigue. Es totalmente concreto. Pero vamos a ver más pruebas de que las prudentes no se despertaron con el grito dominical. No se despertaron con el grito de medianoche las prudentes. No. Se despertaron antes. Vamos a leer evidencias. Muy bien. En Palabras de Vida, en ese mismo capítulo, miren el lenguaje. Dice, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las 10 vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Dice así.
Dice, y todas aquellas 10 que dormían. ¿O qué dice? Abre la puerta para que era que unas estaban durmiendo, las que dormían. Abre la puerta para que otras no estuvieran dormidas. ¿Sí o no? Pero si eso no es suficiente, vamos a leer otra evidencia. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. A la medianoche se oye un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Pero vamos a la otra cita que ya es contundente. Esta nos muestra la posibilidad, ¿verdad? Esta cita nos muestra la posibilidad de que no son las 10 las que están dormidas cuando se escucha el grito. Pero ahora leemos, y esto está en la Biblia de Estudios, ahí está esta cita, en el capítulo de Mateo 25. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque su Señor demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Ahora, mire lo que hicieron. Mire lo que hicieron frente al mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje. No perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se robusteció al aferrarse de la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Bien, comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir al Espíritu Santo. ¿Aceite en dónde? En las vasijas. ¿Cuándo? Cuando se despertaron con el mensaje de su aproximación. Entonces, abrieron su corazón para recibir al Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos de luz a las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios porque tenían el aceite de la gracia en su corazón y se fueron a dormir. Como ya habían recibido aceite, se fueron a dormir. Si algo hace el aceite es que no lo deja dormir. El aceite es para acabarlo de despertar, jamás para mandarlo a dormir. Y aquí está. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo. Y entonces hicieron lo demás, y miren la última parte. Hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos. Fueron a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El grito de medianoche encuentra a las vírgenes fatuas, a las vírgenes prudentes despiertas en plena acción. El grito de medianoche. ¿Por qué ellas se despiertan? ¿Es con qué? Ya lo leímos. ¿Con qué se despiertan? Con el mensaje de la aproximación. Hermanos, yo no sé si ustedes necesitan más mensaje de aproximación. Si no es mensaje de aproximación, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido este ciclo en el mundo. Bueno, no recuerdo si yo aquí en la vez anterior presenté los 10 puntos del nuevo orden mundial. Tal vez no, tal vez sí. Ok. Bueno, de todas maneras, ok. Hago mención a los últimos 2. Los últimos 3. Dentro de esos cartuchos del diablo, para el último conflicto, la última batalla, y él no se equivoca cuando va a ser la última batalla. Recuerden que uno de esos era hacer de la homosexualidad un estilo de vida. Y el otro era crear un movimiento interdenominacional o ecuménico. Y el último, hacer que la Iglesia endose estos cambios y los gobiernos aprueben esas leyes. Pero hablemos de esos 2 puntos. Hacer de la homosexualidad un estilo de vida. ¿Desde cuándo han existido homosexuales en este mundo? Por lo menos desde Sodoma, ¿cierto? Para ser bien, digamos que desde Sodoma.
Desde entonces no han faltado. ¿Pero cuántos? ¿Y cómo habían sido considerados y tratados por la sociedad? ¿Hasta cuándo? Ahora, el siglo pasado, por supuesto, sobre todo ya en la última parte del siglo, pues empezó cada vez más esa peste a avanzar, ¿verdad? Pero en este siglo, hermanos, ustedes conocen, en este siglo eso se disparó ¿de qué manera? Vamos a las estadísticas. Vamos a las estadísticas para ser objetivos. Año 2004. ¿Cuánto hace? 3 años. Año 2004. Un país en el mundo con matrimonio homosexual aprobado. Un país en el mundo, Holanda. Mismo año 2004. Un estado de los Estados Unidos con matrimonio homosexual aprobado, Massachusetts. Y hoy, 28 países con matrimonio homosexual legal ya aprobado por el Estado, por las leyes, por los legisladores, etc. Y los otros países no han aprobado, pero andan en las mismas. El mundo se volvió homosexual en cuestión de 15 años. ¿Y qué hablar del movimiento ecuménico? De hecho, ahorita el 31 de octubre se firma la muerte del protestantismo, ustedes lo saben. Ya, los grupos que faltan, ya, unos firmaron en 1999, otros firmaron en el 2006, otros firmaron en el 2016, y los que faltan van a firmar ahorita el 31 de octubre. Se acabó el protestantismo. Ecumenismo total. ¿En cuánto tiempo? Impresionante. Fue el 2015 que tuvieron la reunión Palmer y los líderes allá en Dallas, Texas. Y a partir de ese momento, hermanos, el asunto fue una avalancha impresionante. Al punto que, repito, este 31 de octubre se espera que ya tenga punto final el ecumenismo aprobado y ya listo. Entonces, ¿necesitamos más mensaje de aproximación? ¿Será que eso es mensaje de aproximación o eso qué es? Casi es grito, casi que es grito. Yo digo que es un mensaje que se está dando a gritos, pero cuidado, no es el grito. Porque el grito, ahora, cuando escuche el grito, las fatuas van a correr. ¿Sí? Yo he preguntado quién despierta las fatuas. Y entonces, como las prudentes ya se han despertado antes, entonces algunos me dicen las prudentes. Qué raro. ¿A usted le creen? A mí no me creen las fatuas. Pero a Roma y a Washington sí le creen. ¿Están entendiendo o no? A Roma y a Washington sí le creen. Cuando venga el decreto dominical, las fatuas van a decir que sí es en serio. Y entonces van a salir a correr a conseguir aceite. ¿Y qué va a pasar? Y escuchen otro elemento. No es que el tiempo de gracia se acabe con la emisión del decreto dominical. Ahora, para poder entender bien esto que usted está diciendo, el trigo y la cizaña están en la iglesia. ¿Sí? Supuestamente las fatuas y las prudentes estamos en un proceso de reforma. Para poder identificar quiénes son las fatuas, tenemos que ver en qué grupo se mueven las fatuas. Sí, y no olvidemos, y lo dije antes, corremos el peligro aquí de nosotros establecer zonas geográficas y asuntos administrativos o, código, bueno, administrativos o de qué, de organización. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así no está la Biblia escrita, ese no es el mensaje. No se trata de lugares ni de grupos con nombres ni cosas de esas, es de estados, ¿correcto? Entonces aquí se trata de un estado. La Odisea es un estado, repito, no es una institución. No es una institución, no es una administración, eso no es la Odisea.
La Odisea es un estado. La Reforma es un estado. No es una institución, no es una organización, estructuralmente hablando. ¿Correcto? Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Porque en el pasado, hermano Bazán, y gracias por su acotación, en el pasado y aún en el presente, todavía la gente piensa en función de atrios. Y todavía la gente piensa en función de que acá y aquí no, y allá sí, y que los de aquí sí y los de allá no. Y resulta que eso no funciona así. Nunca ha funcionado así, y nunca será así. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, estábamos comentando, y en algunas interpretaciones proféticas, pues sin duda que bien intencionadas, pero erradas, se ha comentado que el tiempo de gracia para el pueblo adventista termina con el decreto dominical. Eso es desvirtuado por la inspiración, eso no es cierto. Y la parábola también lo desvirtúa. La parábola no dice que cuando se escuchó el grito se cerró la puerta. Eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Se escuchó el grito y las fatuas ahora sí corrieron. Y dice, mientras ellas iban a comprar aceite, mientras iban, entonces vino el esposo y se cerró la puerta. Ah, fue mientras iban, no fue cuando se escuchó el grito. ¿Está bien? Un asunto sí es bien claro. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí en el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. ¿Por qué? No alcanzará el tiempo bajo la ley dominical para comprar aceite. ¿Por qué? Porque el carácter no se forma en un momento. El carácter no se forma en un momento. El carácter lleva tiempo. Y entonces las fatuas arrancan a última hora y no van a alcanzar. Y cito aquí, creo que es muy oportuno citar la temperancia, página 16. Esa cita se repite en la página 20, con diferencia apenas de una palabra. Dice así: el poder dominante del apetito causará la ruina a millares, que si hubieran vencido en ese punto habrían tenido fuerza moral para vencer todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Quiere decir que se pusieron en camino, porque cuando decimos no alcancé, no fue que yo me quedé sentado. Fue que arranqué, pero no alcancé. ¿Por qué? Porque empecé muy tarde. ¿Sí? Se vino el hermano Carlos, se vino de Entre Ríos a esta reunión. Se vino de Entre Ríos a las 7 de la mañana. Puede desbaratar el carro, pero no alcanza. ¿Sí? No alcanza. ¿Por qué? Se vino muy tarde. Entonces, las fatuas, los que no tomen en serio, por ejemplo, eso que acabo de decir, la victoria sobre el apetito, no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Desde un punto de vista, entonces, para alguna gente se cierra así el tiempo de gracia con el clamor. Porque si no está preparado hasta ahí, no hay tiempo después de ok. Pero, bueno, podríamos pensar así, pero no es el hecho como está revelado, ¿no? O sea, la oportunidad está, pero ya las personas han avanzado y en el mal, digamos, en la desobediencia, no alcanzan a purificar la mente. Hermanos, yo no sé de ustedes, yo espero que, no sé si alguno tiene problemas con los pensamientos o no. Si ya alcanzó la victoria sobre los pensamientos, déjenme decirle que usted ya alcanzó la victoria sobre el pecado. Entonces, no sé si tiene luchas o no. Y si no tiene luchas con el pensamiento, con los pensamientos, eso se debe a dos causas. Número 1, ya alcanzó la victoria sobre el pecado. O número 2, estamos tan despistados que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra cabeza. Una de las dos.
Y en este caso diría algo que es un poco fuerte, pero que es bíblico. Si es que no hemos alcanzado victoria sobre el pecado y estamos tranquilos a nivel de nuestra mente, es porque estamos, como dice Pablo en Efesios, muertos en delitos y pecados. El que está muerto, pues no siente. Está muerto, no siente. Entonces, hermano Bazán. Hay una cita que habla de que habrá gente que venza de ese tiempo, pero será muy, muy difícil. Volvemos al punto. ¿Cuánta luz se tuvo? ¿Cuántas oportunidades, etcétera? Y sí, y es correcto de que lo que decíamos antes, aquí estamos hablando de manera general, ¿no? Dios conoce circunstancias, Dios conoce condiciones personales. Por supuesto, habrá excepciones que la maneja ¿quién? Dios. Pero lo nuestro, ¿qué es? Lo nuestro es la regla. Muy bien. Hermanos, esta pregunta, a ver, tomando la cita de arriba con esta pregunta, quiero que analicemos lo siguiente. Quiere decir, de acuerdo a la cita de arriba, quiere decir que el carácter tiene que estar en el punto de perfección requerido para el cielo cuando se dé el decreto dominical. Piensen bien, analicemos eso. Esa pregunta, ¿qué creen ustedes? Porque estamos viendo de que no podemos estar listos para encontrar al Señor si nos despertamos cuando se escuche el clamor, el esposo viene, y entonces ponernos a preparar. ¿Sí? Es lo que dice la inspiración. Entonces, con esa base preguntamos si el carácter ya tiene que tener el nivel de perfección para el cielo cuando se dé el decreto dominical. ¿O qué variante podría haber? Es importante tener estos conceptos claros, por eso estamos entrando en esos detalles. ¿Qué creen ustedes? Debería estar preparado. ¿Ah? Debería estar preparado. Tenemos que tener. Correcto, pero mi pregunta es, mi pregunta es ya el nivel para Cristo, para que Cristo venga, o sea, el nivel es victoria sobre todo pecado y carácter semejante al de Cristo. Ese es el nivel. Para cuando se dé el decreto dominical, usted ya tiene que estar completamente alcanzado ese nivel o puede estar un poquito menos. Esa es la pregunta. No sé si ahora se hizo claro. Por eso, si hay tiempo de gracia, todavía se puede estar sin el carácter preparado. La ley dominical es la prueba máxima para poder llegar a tener el carácter perfecto. Muy bien, perfecto. Escuchen. Cuando se dé el decreto dominical, tenemos que tener ya lista la estructura del carácter que resistirá la prueba, pero no tenemos todavía la perfección de carácter que se necesita para el acceso al cielo, porque justamente se logra a través de la prueba. Y eso está escrito ahí en Apocalipsis 13, donde dice, probados por imagen. Dice, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada poco antes de la terminación del tiempo de gracia, porque esta será la prueba que debe rendir el pueblo de Dios antes de ser sellado. Ahora, escuchen bien. Creo que esta ilustración viene al caso. Supongamos aquí que esta construcción tiene 3 pisos y que aquí, pues, en vez de este techo es de placa, de concreto, ¿sí? Y digamos que en construir 3 pisos se gastan 10.000 horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo decido hacer eso en 2 semanas. Contrato, permítame, ahorita voy a poner, no tengo las matemáticas exactas, pero para que me tome la ilustración. Decido hacer eso en esas 3 pisos con concreto, con cemento, ladrillo, hierro, piedra, lo que es la construcción regular. Decido hacerla en 2 semanas y entonces contrato 300 personas, que con 300 personas puedo 10.000 horas de trabajo en 2 semanas hacer los 3 pisos. ¿Se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Cómo? El tiempo de la construcción.
Porque usted no puede echar las bases y enseguida encaramarle la pared el mismo día. Usted tiene que esperar que las bases queden. Y después las columnas. Y después la primera placa. Entonces hizo la placa por la mañana porque como tiene maquinaria y todo eso y la alcanzó a vaciar en 2 o 3 horas y enseguida le empieza a subir paredes encima de la placa y todo. ¿Sí? No se puede. Requiere tiempo. Ok. Igual. Entonces, cuando se dé la ley dominical, usted debe tener los 3 pisos ya terminados en obra negra, techado, y lo que le falta es echarle el friso, no sé cómo dicen aquí, el pulimento, después echarle la pintura. Entonces le faltan los acabados, porque cuando Cristo venga, viene por una casa perfecta, sin mancha y sin arruga, bien pintadita, bien bonita. ¿Sí? Por eso es que viene Cristo. Y Él exige eso. Pero para cuando se dé la ley dominical, ustedes me entienden. Todavía eso no está completo. Pero tiene que ya tener la estructura. Las vírgenes prudentes van a tener la estructura para cuando se dé la ley dominical. Las fatuas, cuando se dé la ley dominical, van a ir a echar las bases. ¿Entendimos? No alcanzarán. Porque el carácter es una cuestión que lleva tiempo. Y recuerden que a este pueblo Dios no le está pidiendo que apenas se arrepiente de los pecados para perdonar los pecados como la denominación. Dios llamó al pueblo adventista para que vindique a Dios, como dice el Salmo 51, para que seas tenido por justo en tu juicio. El que está en juicio ante el universo es Dios, porque Satanás lo puso en juicio. Y Dios confía en usted y en mí para que nosotros vindiquemos a Dios en su juicio. Y esa vindicación es a través del carácter. Y entonces, eso no se puede preparar así a la carrera en un momento. El valor, la esperanza, la fe son gracias, dice la de Juan, que se adquieren por el ejercicio de años, no de una carrera como las fatuas, que a última hora van a echar las bases y resulta que no alcanzarán. Se pusieron en camino para conseguir el aceite, pero no alcanzarán. ¿Por qué? Sencillamente así no funciona el asunto. Hermanos, ustedes ven, tenemos tiempo de preparar la estructura del carácter hasta la ley dominical. Amén. Hasta ahí es que tenemos tiempo para preparar la estructura del carácter que resistirá la prueba. Espero que haya quedado claro, no estamos diciendo que ahí se acaba la gracia. Es claro el texto bíblico. Pero el que no tenga ahí la estructura del carácter, no podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se escuche ese clamor. El tiempo que tenemos es corto. Una pregunta. Por eso se acabó el tiempo de concretar. La ley dominical ahora está en proceso, en proyecto. Sí. Falta la sanción y Falta, la claro. promulgación. Sí, correcto. Va avanzando mucho, por supuesto. El acuerdo ya está firmado. La ley del 5 creo que se firmó, pero el acuerdo está firmado. Pero No, Bueno. el proyecto capaz está firmado. Bueno, esto hay muchas informaciones que no uno finalmente en este mundo comercial en todos los sentidos, pues ustedes saben las informaciones cómo funcionan. Lo que debemos tener claro, digamos, de pronto cuánto se ha avanzado, cuánto no se ha avanzado, pues difícilmente nosotros podemos saber esos asuntos. Lo nuestro es velar y orar. ¿Sí? Ahora, algo que sí es claro es que va a ser decreto. ¿Sí? Va a ser decreto. No va a ser. Porque a veces pensamos de que, bueno, que eso, que va a ser un asunto espiritual, que por aquí, que por allá. No. La palabra es clara, es un decreto. Son decretos de los gobiernos, ¿correcto? Entonces, encontré hace unos años ya un hermano en Colombia, en el campo, me dijo: ya estamos bajo el decreto de no comprar y vender y no nos hemos dado cuenta. ¿El pueblo de Cristo se dio cuenta que estamos bajo el decreto de no comprar y vender?
Sí, claro, yo no sabía tampoco. ¿Y eso cómo funciona? Me dice, claro. Dios dio el mensaje de la reforma procesal. Y ese mensaje tiene que ser completo. Fíjense, él dijo una serie de verdades. Tiene que ser completo. Y si uno es bien consciente, dijo él, con la salud, no puede comprar alimentos que hayan sido tratados con agroquímicos, o sea, fumigados, decimos en Colombia. Así es que un cristiano concienzudo no puede comprar mercado porque todo está fumigado, ya está bajo el decreto de no comprar y vender. La mente de algunos funciona de la manera como no debe funcionar. El hermano estaba espiritualizando y sacando sus propias conclusiones de algo que es claro en la palabra, que es un decreto. Entonces estaba sacando sus conclusiones, así como les cuento. Se corre el peligro de espiritualizar lo material y materializar lo espiritual. Y en Elena de White encontramos que ella no habla con símbolos ni figuras. En la Biblia sí. Pero en el Espíritu Profecía no encontramos símbolos y figuras. En la Biblia cuando dice la ramera se sienta sobre muchas aguas, usted tiene que investigar a ver qué son aguas. ¿Sí? Y entonces ahí dice que hay gente. Pero en Elena de White, cuando ella habla de pan, está hablando de pan. Cuando habla de vino, habla de vino. Cuando habla de doctrinas, habla de doctrinas. ¿Sí? Ahí no está espiritualizando cosas. El Espíritu de Profecía nos fue dado justamente para ayudar a entender los símbolos que hay en la Biblia. Entonces no podemos entrar con más símbolos ahí, con más equivalencias que son de la imaginación. El Espíritu de Profecía, en el Espíritu de Profecía hay una cita de la cual donde dice que nosotros tenemos que trabajar no por miedo, porque cristianos no tienen miedo. Muy bien. No tienen miedo, tienen muchos apóstoles, entonces tienen miedo. ¿No? Y dice ella que lo hace esto de la ley dominical secretamente y en una noche piensan dar el golpe para callar la voz represora y externa. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta eso. En una hora. Y cuenta el pastor David Bioy en uno de sus YouTube, donde estuvo en una estación de servicio con la hermana Juan y otro hermano, yo no me acuerdo el nombre, donde la hermana Juan cita y dice que dijo que miró y no vio a ninguna terrorista. Y entonces dice, dijo, en Estados Unidos no, a nivel. Entonces tiene correlación con lo otro que ya dice. Por eso nosotros tenemos, no es crear temor. La gente tiene miedo. No, esfuérzate y sé. También le dijo a José, nosotros tenemos que salir a predicar, preguntar a la gente de su pecado, pero sin miedo. Sabemos que Dios está con nosotros, nos acompaña. Pase lo que pase. Me decía los otros días, y le digo lo último, fui a la peluquería y me dice el peluquero, sí, dice, porque de otra denominación, dice, estuvo por morir, estaba por morir, tenía un cáncer, oraron y se sanó y ahora tiene un comercio y está prosperando magníficamente. ¿Viste Dios? No. Hermano, pues dice bien como son los hijos de Dios. Pocos, pobres e impopulares. Y su fe los separa de él. No. Tenemos que dejar de depender del sistema, porque nos puede atrapar. Tenemos que ser bastante independientes. ¿No, hermano? Eso es lo que yo tengo, esa es el concepto y la idea que yo tengo. Creo que pues yo hasta ahora no me puedo diríamos, dependizable del sistema totalmente, pero trato de ir sacando mi tarjeta, trato de ir sacando todo lo que pueda, pero justo por vivirá. Sí, correcto. Sí, así es, hermana. En varias partes, no sé si ustedes referían desear todas las gentes. No, específicamente la hermana dice, no es el temor al castigo ni la esperanza de la recompensa eterna lo que induce al verdadero discípulo a seguir. Y luego sigue diciendo que contempla el amor de Dios, contempla el sacrificio de Cristo, contempla todo eso, y ese es el verdadero motivo, claro. Y eso lo refuerza en otro escrito, no recuerdo exactamente el libro, donde ella dice
ella dice exactamente, se nos señala la inminencia del tiempo como una razón para buscar al Señor. Y luego ella dice, eso tiene sabor a egoísmo. ¿Es necesario, pregunta, que los horrores del día de Dios nos sean presentados para inducirnos a buscarle? Esto no debe ser así. Pues, claro, hermana, totalmente de acuerdo. Ahora, junto con eso, yo cité una declaración de Mensajes Selectos, tomo 1, página 475, donde dice, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo aceptamos ni a medias, no lo entendemos ni a medias. Ella habla, y en Mensajes Selectos también, en los primeros capítulos, donde habla del fanatismo, y habla de poner fechas y todas las cosas, en el tomo 1, ella, entre otras cosas, dice del tiempo de angustia, del zarandeo, y ella advierte que no deben hacerse de esos temas de continua situación, de continua predicación, ¿verdad? Ella hace la advertencia. Entonces, ¿cuál es el equilibrio, digámoslo así? ¿Cuál es el equilibrio? Por supuesto, no hay que hacer de eso los temas recurrentes. No debe ser eso lo que nos mueve, correcto. Pero hay peligro en ignorarlo. Tampoco se puede ignorar. Y si están escritos, es porque necesitamos en un momento oportuno saberlos, ¿correcto? Si están escritos es porque necesitamos en un momento oportuno saberlos y debemos saberlos. Porque, repito, si no, se podrían haberse dado las cosas sin que el Señor hubiera dicho todas esas cosas, sin que nos hubiera dicho ley dominical, nada de eso, pues seamos fieles. De pronto llegó, no sabíamos que eso iba a venir, no sabíamos que existía, pero no hay problema, como soy fiel, pues que lleguen. Porque el Señor profetizó todas las cosas, quiere que las conozcamos. Y debemos conocerlas haciendo el mejor uso y teniendo muy bien, por supuesto, el principio de que ese no debe ser el motivo realmente que nos mueve. ¿No? Es correcta la seguridad. Hermana. Y esto viene muy bien con lo que usted está diciendo, que si realmente, como usted, la cita que estuvo nombrando recién, si uno tiene la estructura del carácter, uno va a tener el aplomo y va a tener la ubicación, o sea, que no nos sorprenda como ladrón, como dice la palabra, porque estamos estudiando la palabra, estamos leyendo el espíritu de profecía. Y ahora, hermano, el diablo también sabe esto, que si nosotros vencemos en el apetito, logramos dominar todas las demás pasiones. Justamente comentando con una persona que no es de la iglesia, todo lo de la alimentación, ¿no es cierto?, las cosas que tenemos que alimentarnos y todo lo demás, me decía, no sé, que justamente estuve escuchando algo de la nueva era que decía eso, que el que domina el apetito va a dominar las demás pasiones. Y es lo que ellos están haciendo. En eso nos llevan. Hasta el diablo sabe que en eso nos llevan a la delantera, hermano, porque usted habla del tema de alimentación en la iglesia. Y ya te tomas de fanático, directamente te tomas de fanático. Muy bien. Al punto y breve. En el lugar santísimo estaba la ley de Dios, la vara de Aarón y el maná. Correcto. Ahora, con respecto a los hermanos, ¿qué es lo que nosotros, haciendo uso de razón, adaptándonos a la cultura y todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para predicar el Evangelio, para hacerlo de la forma más eficaz y traer la menos cantidad de controversias posibles que Dios ha estado estableciendo, qué es lo que tenemos que hacer? Y ha dicho la sierva de Dios en este punto, tenemos que salir a predicar a las iglesias que se viene el anticristo, que pronto se ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el mensaje que tenemos? ¿Cuál es el brazo derecho? Correcto. No necesitamos ni entrar, porque si entramos hay gente que le va a captar, pero son gente que ya están preparadas en buscar una religión, ¿no es cierto?, que han estado en su iglesia, han sido defraudados, ese tipo de gente, ¿no es cierto?, que están buscando la verdad, pero son los menos, digamos. La mayoría son gente que están con necesidad ahora, aquellos que van a aceptar al Señor. Yo creo eso, ¿no? Son aquellos que tienen enfermos, que hay familias, ¿no es cierto?, con sus problemas y dificultades de salud, que hoy donde entramos hay dificultades de ese tipo, ¿no es cierto? Y ahí es donde el campo es el campo propicio para que nosotros podamos entrar con la palabra de Dios y el Señor hace la obra.
Muy bien. Bueno, yo creo que, hermano Bazán, contigo vamos a terminar porque dijimos que las preguntas pueden venir después. El servicio es la respuesta para todo. ¿Cómo? El servicio es la respuesta para todo. Muy bien. Bueno, hermanos, el Señor dijo, os lo he dicho antes que suceda, para que nos preparemos y para que cuando suceda creáis. Déjenme solamente comentar lo que mi hermana mencionaba. Sí, por supuesto que los avances, todos estos avances dominicales y eso, pues eso los hacen allá los encargados de eso. Ahora, con la ilustración que hice al contar la experiencia del hermano con los alimentos y demás, lo que quería dejar bien claro es que el decreto va a ser un decreto, con todas las características de decreto. Yo no sé si aquí en la Argentina también se dice publíquese y cúmplase. ¿Sí? Creo que en todo el mundo se dice así. Entonces, no va a ser algo por allá que no se sabe y resultó y no se sabe, no, porque entonces ¿cómo se le puede exigir a la gente que cumpla? El decreto es decreto. No, eso no es por allá espiritual ni por allá no sé cómo. No. Es un asunto concreto. Ahora, que los avances, a veces, y lo que el hermano comenta, el Señor dijo, y ahora terminemos recordando primera de Tesalonicenses 5, 1 al 5, donde ahí nos habla de los tiempos. ¿Sí? Acerca de los tiempos y las sazones no necesitáis, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí hay un tiempo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese día, el día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie sino el Señor. Muy bien. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces, un tiempo que no conocemos. Y un tiempo que si no lo conocemos, el ladrón nos sorprende. Y esto que hemos hablado esta mañana es justamente del tiempo que nos corresponde conocer para que el ladrón no nos sorprenda. ¿Por qué? Y esto es interesante, y bueno, hay muchos detalles más, pero interesante. Yo siempre pensé, ¿cómo es eso que se duermen las vírgenes? Son muchachas. Y muchachas con la expectativa del matrimonio y el desfile del matrimonio y todo eso, y eso que sabemos lo que es para unas muchachas. ¿Y cómo es que a la medianoche ya se han dormido? Anúncieles a un muchacho paseo para el otro día, a ver si esa noche casi que... Yo conocí un amigo que cuando decía paseo el otro día, increíble, no podía dormir esa noche, de la emoción y de la cosa del paseo. Ahora, con la emoción del matrimonio y la cosa, y que las muchachas se duerman y a la medianoche ya estén dormidas. Yo siempre pensé, pues, veo un poquito raro eso. Hasta cuando leí, en una de las crónicas que hablan de la boda judía, que es que era una sorpresa, que durante 7 días el novio podía venir cualquier día y el novio no le decía a nadie, sino a última hora decía, nos vamos. Y escogía cualquier día, el cuarto, el quinto, el sexto o el séptimo. Entonces, ahora sí yo encontré razón por qué las vírgenes se durmieron, porque posiblemente ya iban 3 noches de trasnocho porque no querían perderse, y después de 2 o 3 noches de no dormir, pues a medianoche en la siguiente se duermen. Ahora, ¿por qué es que vosotros no estáis en tinieblas? ¿Sí? El día y la hora nadie lo sabe, y nosotros tampoco lo sabemos, la fecha tampoco la sabemos, pero no nos va a sorprender el ladrón. ¿Por qué? Porque como todas las noches velamos, como estamos en vela continua, pues el ladrón puede venir cualquier noche, ¿sí o no? Que venga, puede venir a cualquier hora, porque estamos en continua vigilia. Ese es el punto. Por eso el texto dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a orar y seguimos, luego vamos a dejar y seguimos.
Pero el Señor nos ayude, hermanos, porque necesitamos terminar de perfeccionar, repito, nuestro carácter.